See, now to me that button's in the worst possible spot. The second button literally makes or breaks the shirt. Look at it. It's too high. En 1989 estaba todo listo para grabarse un piloto sobre una nueva sitcom. Se llamó Las Crónicas de Seinfeld y trataba sobre un grupo de 3 amigos, Jerry, un humorista del ese entonces ascendente stand-up, su vecino extravagante y un mejor amigo que también es su confidente. Y el piloto giraba en torno a una mujer que va de visita a su departamento y Jerry debía decodificar si ella tiene intenciones sexuales o no. Cuando Larry David, el co-creador de la serie junto a Jerry Seinfeld, en medio de un descanso le preguntó a Jason Alexander, George, qué opinaba del piloto, este le respondió: una mierda, el programa número 1 es Alf y esta sitcom es para alguien como yo. Y yo no miro tele. El piloto fue un gigantesco paso en falso y los personajes estaban a años luz de tener las características que más tarde los llevarían al Olimpo televisivo. George entiende de mujeres, Kramer es educado y los gags no hacían reír a nadie. Posta fue un fracaso de rating gigante, pero tuvieron un poco de culo porque uno de los productores ejecutivos de la NBC era un fanático de los stand-ups de Seinfeld y puso guita de su bolsillo para hacer 4 capítulos más. Pero con una condición innegociable que debía incluir a una mujer. Y acá es donde aparece la enorme Julia Louis-Dreyfus, que como contó Seinfeld alguna vez, entró al casting con una mano y una gorra de béisbol y cuando se acercó para agarrar el guión, Larry David le dijo que no hacía falta, ya estaba contratada. Ese poder de magnetismo tenía Julia. El rating igual seguía sin aparecer, el programa no funcionaba hasta el punto de ser casi cancelado, hasta que el buen orto volvió a aparecer cuando un ejecutivo de la Fox les quiso comprar el programa. Celosos de su producto, sí, increíblemente, solo por ese motivo la NBC les dio una última oportunidad, pero esta vez Jerry y Larry David pidieron la condición de tener el absoluto control creativo. Y acá es donde la serie explotó y finalmente nació la mejor sitcom y una de las mejores series de todos los tiempos. Hay una frase en el poema Buenos Aires de Jorge Luis Borges que dice: no nos une el amor sino el espanto, que pocas veces describió tan bien una situación como para describir esta comedia. Larry David tenía una frase de cabecera: no hugging, no learning, o sea, nada de abrazos ni enseñanzas. El guionista entendía que todas las comedias hechas hasta el momento se centraban en familias tradicionales, en el amor, las amistades solidarias y la esperanza. Por este motivo, craneó 2 cosas. La primera, que su serie debía tener todo lo opuesto a esto, y la segunda, donde encontró la fórmula de la pólvora en el episodio de Buzz Boy, el último de la segunda temporada, donde ideó que cada personaje debía tener su propia historia dentro del episodio, debía entrecruzarse y sobre el final todo explotaría generando un Big Bang gigantesco. Y hay una anécdota que describe a la perfección el espíritu de David, de Jerry y de su equipo. En la 5ª temporada y en pleno éxito rotundo, el programa compartía día y canal con Friends, con Mad About You y con El Loco del Pueblo. Teniendo en cuenta que las 4 series se situaban en Nueva York, a un ejecutivo se le ocurrió unificar un capítulo a través de una trama en común en una fecha determinada y que ese capítulo de cada serie transcurriera durante un apagón en la ciudad. Todos estaban de acuerdo, pero cuando le preguntaron a Larry David dijo: no hay drama, traemos a Rose de Friends y hacemos que se muera, marcándole la cancha a cualquier muñeco que osase meterse en su programa y sobre todas las cosas quererle endulzar la trama. La idea de crear una serie sobre la nada misma surgió de casualidad cuando Larry estaba comprando una pasta dental y Jerry le hacía chistes sobre la cantidad de marcas que había de un mismo producto. Después de reírse un largo rato sobre esta boludez, algo típico de nuestro querido sexo masculino, se dieron cuenta que esa clase de humor no existía en la pantalla chica y pensaron si esa conversación aparentemente banal podría tener éxito en el público. Y lo tuvo. Por ejemplo, en el episodio El restaurante chino de la temporada 2, donde se pasan todo un episodio en este restaurante esperando que le den mesa. En este episodio, el grupo intenta conseguir una mesa, pero los dueños de este le practican repetidamente la ignoración. Mientras esto sucede, Jerry y Elaine hablan boludeces y George intenta usar el teléfono público hasta que se rinden y cagados de hambre y cansados de que no le den bola, se van.
Este episodio para mí, es uno de los mejores de la serie, y filmado en tiempo real es un ejemplo del ingenio de la serie para basarse en situaciones cotidianas para crear comedia. Pero hay más ejemplos, como en el episodio donde Elaine engordó por comer un yogur helado mal etiquetado, o cuando todo el grupo se pasó 22 minutos reales intentando encontrar el auto en un estacionamiento, que dicho sea de paso es otro de los grandes episodios de esta serie. Pero, ¿realmente fue una serie sobre la nada misma? En parte sí, como dije anteriormente, y en parte no es tan así, y ahora lo voy a explicar. En el tercer episodio de la cuarta temporada llamado El Gancho, Jerry y George van a la cadena de televisión NBC después de que estos les aceptaran un guión para filmar una serie. Cuando los ejecutivos le preguntaron a George de qué la iba, él respondió: Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Y acá comienza una trama horizontal donde ellos castinean a personajes en los episodios de pilot de la temporada 4 que tomarían sus papeles en la vida real. Real entre comillas, o sea, un actor que haga de George, otro de Jerry, Elaine y Kramer. O sea, en este caso concreto tenemos lo que se llama un efecto Mandela, que es un fenómeno psicológico en el que un gran número de personas comparten un recuerdo falso o erróneo de un evento. En este caso, muchos medios y fans la describieron como una serie sobre la nada misma, basándose en la creencia en que así fue como los creadores se la vendieron a la cadena y más adelante, ya con el éxito, aprovecharon este concepto para crear este capitulazo. Marketing, 10 de 10. Pero más allá de esto, que si fue así o no, Seinfeld es la sitcom más ambiciosa de la historia de la televisión. ¿Por qué? Seinfeld rompió esquemas creando nuevos esquemas. Lo primero que llama la atención es la precisión quirúrgica de sus guiones. Las conversaciones tienen un ritmo seco y rápido y sobre todo cargado de micro observaciones. Jerry, cuando explica algo, usa oraciones cortas, puntuales. George usa frases que arrancan con lógica y terminan en un delirio neurótico. Pero tiene un punto. Elaine suele tener arranques más emocionales y Kramer, bueno, solo dice boludeces, pero es el patrón rítmico, o sea, frases inesperadas que funcionan como ruptura del esquema. Pero, ¿qué hace tan especial esta manera de hablar? Que los guionistas aplicaban un sistema casi matemático. Cada línea debía empujar hacia el gag, pero sin perder naturalidad. No hay chistes puestos de manera forzada. En Seinfeld, la construcción de la frase es el chiste. Por ejemplo, cuando discuten sobre cosas mínimas como qué tan lejos se estaciona un auto o cómo pedir un sándwich, el humor no está en la situación absurda, sino en cómo formulan el problema en palabras. Ese es el famoso show about nothing del que hablé antes, con frases que transforman la nada en comedia. O por ejemplo, como también en situaciones cotidianas Seinfeld lograba transformarlo en un fenómeno cultural, como por ejemplo el nazi de la sopa. Un tipo que vendía sopas pero con un estilo de cobranzas bastante particular. Y con una frase que quedó para la historia. Capitulazo. You know what? Has anyone ever told you look exactly like Al Pacino? You know, Son of a Woman? Hoo-ah! Hoo-ah! Very good. Very good. You know something? No soup for you! Come back 1 year! Next! Excuse me, I think you forgot my bread. Bread, $2 extra. $2, but everyone in front of me got free bread. You want bread? Yes, please. $3! What? No soup for you! Boludeces, cosas muy chiquitas que los creadores de la serie vieron lo que otros nunca nadie vio. Transformar un vendedor de sopa, o sea, la nada misma, en comedia. Lo segundo que llama la atención son los personajes, donde se creó un sistema nuevo y sobre todo en comedia, que es el antihéroe, sí. Mucho antes que el mejor antihéroe de todos los tiempos, Tony Soprano, del que le hice un video que si no lo vieron se los dejo acá arriba a la derecha. Donde no solo Jerry, el personaje principal, es el antihéroe, sino todos. Bueno, quizá Kramer no, es más boludo que malo. Jerry es un tipo profundamente egoísta, nunca piensa en el otro. Bueno, menos cuando le presta la heladera a Kramer, pero ese es otro motivo y en un capítulo lo explica muy bien.
Tiene una carga de frialdad emocional porque nunca se involucra en nada. Si el Lane entra en crisis, él responde con ironía. Ese desapego lo convierte en alguien cínico, incapaz de empatizar. Su obsesión por lo tribal y su falta de consecuencias, porque un héroe paga el precio de sus actos, pero un antihéroe suele escapar ileso. Y Jerry es el rey de salir limpio, con su departamento impecable y su heladera llena de botellas de leche y su alacena de cereales. Lo de Lane es un caso especial. Fue revolucionaria en su momento, los 90s. No era esposa ni madre, ella era independiente con sus trabajos, novios y decisiones. Hablaba abiertamente del sexo o del aborto, del cual estaba a favor, pero lo interesante es que en esa independencia no la convierte en heroína, porque al igual que Jerry y George, es profundamente defectuosa. No le importa pisotear a alguien que ya está en el piso, es egocéntrica y competitiva, se burla abiertamente de todo el mundo, es impulsiva, sus emociones la hacen explotar, toma decisiones sin pensar que terminan en situaciones ridículas. Tiene talento de sobra, pero es incapaz de sostener un laburo estable por sus arranques de ira y su arma fundamental, el sarcasmo, probablemente la más sarcástica del grupo, y lo usa para absolutamente todo, en especial para tomar distancia y defenderse. Si me preguntan a mí, Cosmo Kramer es el menos antihéroe del grupo. Tiene sus defectos, sí, pero más allá de que no sigue las reglas de la sociedad, tiene total falta de responsabilidad y con una economía misteriosa, ya que nunca se supo de dónde saca la guita para llevar su estilo de vida, eso no lo convierte en un antihéroe. Y es más, Kramer tiene un momento Friends en la serie, en el episodio de Andreas Doria de la 8ª temporada, cuando después de tratar mal a un cartero, va a disculparse, lo abraza y le pide perdón. Es el único de los 4 que tiene cierto grado de sentimientos en 180 episodios. Y no solo eso, Cosmo es el único de los 4 que no es egoísta, avaro ni te pisotea cuando ya estás en el piso. Quizá su estupidez no lo haga una mala persona, hasta me atrevería a decir que es una buena persona. Y ya que estoy con Kramer, sus entradas al departamento de Jerry, que es el video que están viendo ahora, eran un show aparte, primero porque en ninguna de sus 291 entradas fue guionada, ninguna. Y segundo es que hubo entradas icónicas donde en postproducción tenían que editar la ovación y los aplausos del público que estaba en vivo porque tapaban los diálogos que seguían. Todas, absolutamente todas las entradas que están viendo, ninguna se parece a la anterior o la siguiente. Michael Richards, el actor que personificó a Kramer, se pasaba horas improvisando sus entradas sin repetirlas. Pero, como contó una vez Larry David, no le quedó otra que rendirse a la creatividad de Kramer porque se suponía que él debía entrar como una persona normal. Cosmo, además de torpe, era un inútil funcional, pero también era creativo, carismático y tenía mucha labia y una suerte de mística, y eso lo convierte en el favorito de los fans. No necesita un arco narrativo, ni evolución, ni nada, incluso tampoco busca ser gracioso, pero lo es sin buscarlo. Eso le da un valor más a su personaje y al actor que lo personifica. Es el más seductor del grupo sin proponérselo, ha salido con actrices, modelos, etc. y nadie entendía cómo. Y no se puede hablar de Kramer sin hablar de Newman, actor secundario pero que estuvo en todas las temporadas y muy importante en esta comedia. Era el némesis de Jerry, pero uno de los mejores amigos de Kramer. Y más allá de que los 4 fueron súper importantes en la sitcom, no habría habido un Seinfeld tan popular sin Cosmo Kramer. Y para el último de los personajes quiero dejar al más desagradable de todos, y para mí, el mejor personificado, George Costanza, con un enorme Jason Alexander. Y si este video llega a 100 likes, le dedico uno solo a él. George es la peor escoria de la historia de la televisión, y no lo digo yo, lo dicen los rankings. George es el mejor amigo de Jerry desde la secundaria. Es deshonesto, envidioso, ratón, vago, inseguro, vive con los padres y con principios de calvicie. Es el personaje más neurótico de la sitcom. Es capaz de no atender el teléfono por miedo a que el llamado sea de su novia para cortar la relación. ¿Para qué querríamos ayudar a alguien? Para eso están las moscas y la Cruz Roja, dijo cuando fueron arrestados por no ayudar a un gordo del que se estaban riendo y al que le estaban afanando el auto. Tiende a la mentira compulsivamente, se inventa trabajos, identidades y excusas. Hay que tener en cuenta que está inspirado directamente en Larry David, es básicamente su alter ego. Y en todas esas neurosis, miserias y esas derrotas cotidianas que Larry acumuló en su vida hizo a un George tan humano porque detrás de cada berrinche hay una anécdota real. Es el mejor actor de los 4 y tiene muchísimas escenas bárbaras, pero me voy a quedar con esta. Do
These pretzels are making me thirsty. These pretzels are making me thirsty. No, see, that's no good. See, you don't know how to act. These pretzels are making me thirsty! Oh, that was no good? I didn't say anything. All right, I'm gonna go break up with Owen. What was wrong with that? I had a different interpretation. Do you know anything about this pretzel guy? Maybe he's been in the bar a really long time and he's really depressed because he has no job and no woman and he's parking cars for a living. All right, shut up! Shut up! I hear you! I'm coming down! These pretzels are making me thirsty! Tiene tantas particularidades Seinfeld que la hacen enorme que no sé por dónde empezar. Podría arrancar por la naturaleza confusa de la escritura de este programa. Dos personajes tienen una discusión acalorada, la conversación termina sin resolución, y luego no solo el problema nunca se vuelve a mencionar, sino que los personajes harán cosas más tarde que reflejan o sugieren no tener ningún tipo de recuerdo de haber discutido al respecto. Por ejemplo, en el episodio de Bookstore, George es atrapado leyendo libros y después los vuelve a poner en su lugar sin pagar. Jerry le reprocha eso, George se pone furioso diciendo que no hizo nada malo. ¿Cómo termina todo? En nada. Porque la serie se construye mucho sobre esa lógica, personajes volátiles, egocéntricos y cortoplacistas, se olvidan al toque. Ese es parte del encanto, nada se resuelve, nada se aprende y la vida sigue. Siguiendo con la escritura, en esa época no solo cada episodio de una sitcom se escribía con una estructura férrea, al menos había una sensación de continuidad suelta que refleja las edades de los personajes o en qué etapa de la vida se encontraban, especialmente en programas familiares donde los actores infantiles, y no tanto, envejecen ante la mirada del público. Y en las comedias de situación que presentaban adultos, inevitablemente harían que dos de ellos inicien una relación seria, compromiso, boda, hijos, y así. Y cada uno de estos desarrollos podría extenderse a lo largo de la temporada, o toda la serie misma. Pero no en Seinfeld, los personajes que conoces desde la temporada 1 hacen más o menos exactamente lo mismo que en la temporada 9. De hecho, la serie empieza con un diálogo banal entre Jerry y George sobre los botones de la camisa y termina exactamente con el mismo diálogo. Por eso, la estructura de Seinfeld es espectacular, porque trata sobre situaciones divertidas o interesantes derivadas de los más pequeños detalles de la vida cotidiana que pasan desapercibidos. Y no puedo dejar de pasar otra particularidad que lo hace a Seinfeld tan especial. En el capítulo Las invitaciones, George y su novia Susan están preparando su casamiento, del que él no quiere saber nada. George se encarga de comprar las invitaciones más baratas que encontró y resulta que por ese motivo el pegamento era tóxico. Susan se pasó horas lamiendo sobres, empieza a sentirse mal y muere. Y acá es donde Seinfeld rompe con todos los códigos de una sitcom clásica. George no se muestra ni deprimido ni afligido, finge un poco de dolor y en la siguiente escena se lo ve aliviado por sacarse de encima el peso del casamiento. La brutalidad para explotar el recurso de la tragedia en risa en vez de emoción, el recurso del absurdo, ¿quién muere por lamer sobres? Y el recurso de la ruptura del formato sitcom, la muerte de Susan no tiene consecuencias emocionales a largo plazo, se murió y listo. Los cuatro son miserables, esa es la característica principal de la serie. Te enseña o quiere de alguna forma que los odies. Obvio que es imposible por la cuota de humor, pero si la serie hubiera sido un drama u otra sitcom, no dudarías en cagarlos a trompadas. Y esta es una de las particularidades que hacen tan especial a Seinfeld, amor-odio. Iba a hacer un conteo sobre los mejores episodios de Seinfeld, pero me arrepentí a último momento, por dos motivos. El primero, porque mientras hacía este video iba anotando los mejores episodios y anoté más de 80, posta. Me fue muy difícil elegir entre 5, 10, 15, 20 y segundo, y acompañando a esto que dije, si no vieron esta sitcom, hágase un favor y me van a dar la razón. Está entre las 5 o 6 mejores de todos los tiempos. El final de Seinfeld tuvo récord de audiencia, 90 millones de muñecos la estaban viendo en vivo solo en Estados Unidos. Un tercio de la población de ese país en ese momento estaba viendo el final. A algunos les gustó, a otros no, como pasa con todas las series más populares. Larry David dijo alguna vez que Sopranos y Seinfeld deberían intercambiar sus finales. No es mala idea.
Pero para el final de mi video solo voy a decir que si un antropólogo del futuro quisiera estudiar cómo era la vida en una gran ciudad a fines del siglo XX, debería mirar todos los capítulos de Seinfeld. Aún sin saber demasiado de nada, en una mesa de café 4 amigos tuvieron la teoría del todo.